día de hoy haremos el tema de calor, ¿de acuerdo? Correspondiente nuevamente al área de física. Vamos a estudiar en esta parte lo que es el calor. El calor consiste en un tipo de energía, ¿sí? Es un tipo de energía más que tiene la finalidad de producir trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la finalidad de toda energía que da calor, ¿sí? Ahora, vamos a ver con respecto a esto qué es energía, ¿de acuerdo? Toda energía tiene la finalidad de darnos un trabajo, de darnos un movimiento. En este caso, el calor no es nada más que la energía en tránsito. ¿Estamos de acuerdo? La energía en tránsito que va de un cuerpo de mayor temperatura a menor temperatura. A veces tú has sentido que estás con una persona, ¿no? Y mayormente ocurre esto en verano. Que a veces estás con una persona y sientes que esta persona, tú dices, aléjate porque me das calor. Han escuchado ese término, ¿verdad? Seguro han dicho, ¿no? Muchas veces. Aléjate que me das calor. Sí, correcto, porque la energía del calor es una energía de tránsito. Solamente el calor lo sientes en el momento que una persona te está transfiriendo una energía, te está dando un calor, ¿de acuerdo? Y siempre va a ser de mayor a menor. ¿Qué significa? Que si yo soy una persona más calurosa, la persona que no es tan calurosa va a sentir mi calor, porque el calor de esta manera funciona. Siempre va del cuerpo que tiene de mayor temperatura al cuerpo que tiene menor temperatura. El cambio que hace este cambio de temperatura se le conoce como el calor sensible, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Eso se le conoce como un calor sensible, porque lo puedo sentir, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy, el calor, ¿sí? No es nada más que una energía en tránsito que siempre se da de un cuerpo de mayor temperatura a otro cuerpo de menor temperatura, ¿sí? Sistema internacional. Como siempre hablamos de que es una energía y todo lo que es energía conlleva como el sistema internacional como los joules, ¿sí? Pero para este caso particular, el calor también tiene otro término más o otras unidades más. Existe en este caso que algunos le hemos llamado caloría. ¿Sí? Caloría. Esto que está acá tiene como nomenclatura como el cal, así. Y aparte también de eso tiene como kilocalorías. ¿Sí? Seguro han escuchado, ¿no? Ese término, calorías, kilocalorías. ¿Sí? Son los que utilizamos en este caso otra unidad para representar al calor. Equivalencias. Profe, si me estén mencionando que estamos trabajando con los joules y ahora me muestra lo que es caloría, significa que tiene que haber una equivalencia entre estos dos elementos. Porque cuando ustedes van a determinar a través de otras fórmulas, tal vez les van a pedir sistema internacional. Entonces, ¿cómo es esto? Si a mí me dicen caloría, ¿acuerdo? Será equivalente a 4,18 joules. ¿Qué significa? Que si yo tengo la energía en joules, la puedo pasar a calorías. O si la tengo a calorías, la puedo pasar a joules. Y si la tengo a joules, también la puedo pasar a calorías, que sería 0,24 calorías. Así que tú tienes estas dos equivalencias. Si yo tengo la energía me la dan en calorías, la puedo pasar a joule. Y si me dan a joule, la puedo pasar a calorías según cuál sea tu conveniencia. ¿Estamos de acuerdo? Esas equivalencias tú las puedes trabajar, ¿sí? Cualquiera de esas dos las puedes trabajar. No te olvides, el calor siempre es una energía en transición que siempre va de un cuerpo mayor al de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura, ¿sí? Tiene equivalencias que podemos encontrarlo como joules o como calorías. Empezamos explicando con esto que es importante que hablemos del calor específico. El calor específico se refiere a un calor en particular. ¿Qué tiene que ver este calor? Es el calor que tiene... es el calor que ganas para cambiar tu temperatura en una unidad. ¿Qué significa eso? Vamos a poner un ejemplo para que sea algo práctico. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tengo que hacer acá es determinar esto. El calor específico, ¿sí? El calor específico del agua, lo he puesto por acá. Como te das cuenta, el calor específico del agua, lo he mencionado por acá, es 1 kilocaloría gramos Celsius, ¿sí? Ya, pero antes de colocar eso, me voy a olvidar, antes que me olvide, esto tiene unas unidades, ¿sí? El calor específico no es nada más que la cantidad de calor de una unidad de masa
que debe ganar para elevar su temperatura en una unidad. ¿Qué significa eso? Tal vez en estas palabras no se entiende mucho, pero con un ejemplo, por eso he puesto un ejemplo para que ustedes puedan entender. Pero antes que me olvide, voy a colocar por acá sus unidades. Como ustedes se dan cuenta, va a ser el calor que necesito para que esta masa, para que una unidad de masa pueda cambiar su temperatura. ¿De acuerdo? Puedo trabajar con esto, mira. Las unidades del calor específico, vamos a colocar acá, puede ser de esta manera. Puede representarse como joules, ¿de acuerdo? Kilogramo, Kelvin. O también puede presentar como caloría, gramo, Celsius. ¿De acuerdo? En estas dos las puedo calcular, ¿sí? Puede presentar esta unidad o como esta unidad, ¿sí? Muy bien. Ahora, te voy a explicar con este ejemplo para que me entiendas qué significa el calor específico. El calor específico es el calor que tú necesitas para que en este caso, para que tu material o el cuerpo con el que estás trabajando vaya a cambiar su temperatura. Yo voy a hacer como ejemplo, voy a poner al agua. ¿Qué significa? Como su calor específico del agua es igual a 1, ¿qué significa? Que solo necesito una caloría para que esta agua pueda cambiar su temperatura en 1 grado. ¿Qué significa? Que si yo le doy al agua una energía que debe ser solamente una caloría, hago que esto se eleve en 1 grado la temperatura. ¿Qué pasa si es que yo tengo otro elemento, en este caso el aluminio? Tú te das cuenta que para que el agua crezca en temperatura necesito una caloría. Pero si te hablo ahora del aluminio, el aluminio tiene un calor específico de 0,22. ¿Qué significa? Que cuánto calor necesito para que el aluminio pueda cambiar en 1 grado. Solo necesito 0,22 calorías. Esto es mucho menor que el calor que necesito para el agua, ¿sí o no? Sí, ¿no? Me doy cuenta que el calor específico del agua es 1, mientras que el calor específico del aluminio es 0,22. Significa que el agua solo necesita una caloría para aumentar la temperatura, mientras que el aluminio necesita solo 0,2 calorías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa? Que este necesita mucho más calor que este, ¿sí o no? O que el aluminio necesita menos calor que el agua. Entonces, ¿qué se puede entender? Que el aluminio, como necesita mucho menos calor que el agua, significa que el aluminio se calienta más rápido. Significa que el aluminio tiene la capacidad o el calor específico para poder elevar más rápido su temperatura, porque no necesita de mucho calor. Entonces me doy cuenta que el aluminio se calienta más rápido que el agua. ¿Eso cómo lo determiné? Gracias a que me dieron el dato del calor específico. Entonces el calor específico me ayuda a saber qué material puede elevar su temperatura más rápido. En la física es importante determinar los calores específicos de cada cuerpo, porque cuando tú hagas cualquier tipo de proyecto y sepas que vas a trabajar a ciertas temperaturas, hay que saber cuáles materiales van a ser favorables para esto. Entonces hay que determinar cuánto vale el calor específico para cada material, para qué tipo de trabajo vas a realizar. Entonces es importante. Sabemos que el calor específico para el agua es 1, mientras que para el aluminio 0,22. Significa que necesita mucho menos energía, mucho menos calor. Entonces diré por acá que el aluminio se calienta con menos energía. ¿Sí? Lo único. Significa que el aluminio se calienta con menos energía. ¿Sí? Entonces, gracias a este ejemplo podemos entender un poquito más qué significa el calor específico y qué tan importante es saber cuánto vale ese calor específico. Muy bien, vamos a hablar ahora sí, esto es lo más importante en este caso, en esta parte de este tema, que es hablar del calor sensible. El calor sensible, como ya habíamos mencionado, es simplemente el calor que se gana o se pierde para poder yo cambiar la temperatura de alguien. ¿Sí? ¿Qué significa? O sea, el calor que tú ofreces
a una persona de menor temperatura significa un calor que tú estás perdiendo y que otra persona está ganando. Pero ¿cómo sé cuánto calor he cedido o cuánto calor he ganado? Entonces a través de esta formulita que llamaremos el calor sensible. Para eso es primero saber, importante, cuánto vale el calor específico, que es propiedades de cada material con el que vas a trabajar. Necesitas saber cuánto es la masa, porque tú sabes que a mayor masa puedo adquirir mayor temperatura, ¿sí o no? Porque ya habíamos estudiado con respecto a la temperatura, ¿no? Si yo tengo más masa, tengo más moléculas, tengo más movimiento cinético, significa que tengo más energía interna, en conclusión tengo más temperatura. Es importante saber en cuánto voy a variar la temperatura, por si acaso esto significa variación de temperatura. Si yo voy a variar de 20 grados a 120 grados, significa que hay una gran diferencia, significa que necesito mucho más calor, mucha más energía, ¿no? Entonces, mientras la variación sea más grande, voy a generar mucho más calor, mucho más energía. Es importante utilizar esto que está acá, ¿sí? Que ya sabes que son las unidades con las que tienes que trabajar. Vamos a trabajar con el calor que esté en calorías, el calor específico que sea calorías, gramos por grados Celsius, la masa tiene que estar en gramos y la variación tiene que estar en grados Celsius. Muy bien, a ver, vamos a aplicar esto en este problemita que aparece por acá. Dice por acá, ¿cuántas calorías se debe suministrar a un bloque de plata de 400 gramos para elevar su temperatura de 18 grados a 318 grados? Mira, queremos elevar la temperatura de 18 a 318. ¿Sí? Queremos elevar esto a esta temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero saber cuántas calorías, o sea, quiero saber cuánto es el calor. La pregunta es eso. Entonces aplico mi formulita. Por si acaso algunos, para que se acuerden de esta formulita, utilizan una memotecnia, ¿no? Que es una fórmula de recurrencia para que tú lo puedas memorizar, que algunos dicen se mata, ¿no? Cuando quieren hallar el calor, significa, ¿de acuerdo? Se mata, es algo que te ayuda para que puedas recordar esta formulita, ¿de acuerdo? Que consiste en calor específico, masa y variación de temperatura. Bueno, tengo todos los datos, me piden calcular simplemente el calor que debo ganar para que un bloque de plata, tengo la masa, calor específico primero, calor específico de la plata me dice que sale 0,06, ¿sí? Luego tengo que colocar, están las unidades que necesito, ¿sí? Luego necesito colocar la masa que tiene que estar en gramos, la masa sale 400, muy bien, por la variación de temperatura. Mira, si yo quiero, acuérdate, la variación de temperatura significa temperatura final menos temperatura inicial. Por acá lo voy a colocar, porque no lo he puesto por acá, ¿no? La variación de temperatura no es nada más que la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Sí? Eso debe ser la variación de temperatura. Como yo quiero llegar hasta 318 y era inicialmente 18, es rápidamente saber que la variación de la temperatura es 300. Muy bien. Solamente que tenemos que operar esto. Creo que ya no es nada complicado. Estos se van ceritos, ceritos. 24, ¿verdad? 24. O 4 por 3 es 24, 12. 12 por 6 sería, ¿no? 60, 72. Sí, ¿no? Sería 7200 calorías. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Solamente necesitamos 7200 calorías para que yo pueda que este bloque de plata que pesa 400 gramos se eleve de 18 a 318. ¿Sí? Esa es la energía que yo necesito para que pueda elevar la temperatura de 18 grados a 318 grados una masa de plata de 400 gramos. Esa es la energía que yo necesito. ¿Sí? Eso es lo único que tenemos que saber para este tipo de problemitas. No es nada complicado, son problemas directos, ¿ya? Vamos a lo que llamamos capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la capacidad que puede tener el calor para aumentar la variación de la temperatura en una unidad. Profe, esto se parece un poco con respecto al tema de calor específico. Bueno, es parecido, pero lo que pasa es que esto depende de la cantidad. Esto siempre va a ser para una masa constante. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto solamente depende con respecto a la temperatura.
te voy a presentar por acá. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Cuánto calor necesito por 1 grado de temperatura? Es lo único que significa. Vamos a hacer esto para que te des cuenta. El calor, la capacidad calorífica va a ser esto, mira, capacidad calorífica. Es esta formulita, pero dime, este Q es el calor sensible. El calor sensible, ese mata, ¿no? Significa que es calor específico, la masa por la variación de temperatura. Y todo esto tiene que estar dividido entre variación de temperatura. Si tú te das cuenta y eres hábil en las matemáticas y haciendo demostraciones, dirás que esto con esto se va. Tienes ahora, por último, hemos demostrado una formulita más que nos va a servir para este concepto. Que la capacidad calorífica va a ser igual a ¿quién? A la masa por el calor específico, o calor específico por masa. Esa es una formulita que vamos a utilizar para la capacidad calorífica. Hay momentos que a veces me van a pedir calcular eso. ¿Sí? Y con eso puedes determinar el calor. ¿Está bien? Esa es la capacidad calorífica. Ahora vamos con el poder calorífico. La capacidad es la capacidad que tú tienes para elevar. El poder calorífico mayormente ocurre en tipos de combustiones. Ocurre mayormente cuando hay una explosión. Tú sabes que la explosión hace que... En una explosión hay personas que salen volando. ¿Pero por qué? Porque hay un desprendimiento de energía. Ese desprendimiento de energía es a través de calor. El calor es tan intenso que te puede hacer volar. Entonces, eso que está ahí se le conoce como el poder calorífico. Y hay, digamos, distintos tipos de poderes caloríficos con distintos tipos de materiales. Yo puedo tener, no sé, pues el poder calorífico con respecto a la gasolina. Puedo tener el poder calorífico con respecto, no sé, ¿qué te digo? Al gas. El gas también tiene un poder calorífico. Imagínate que prendas, no sé, pues que te has olvidado apagar tu hornilla y tú prendes un fósforo y se prende y todo revienta, ¿verdad? Y la gasolina, si está por ahí y tú le pones un fosforito, tiene distintos tipos de maneras como presentarse el poder calorífico, ¿sí? Dependiendo al material que tú utilices. El poder calorífico va a ser el calor que se libera en la combustión de un cuerpo. ¿Qué significa la combustión? La combustión significa cuando cuando quemamos algo. O sea, cuando tenemos la gasolina y yo lo prendo, estoy haciendo combustión. Si está el gas y yo pongo un fosforito, o sea, todo lo que genere una explosión va a ser una combustión. ¿Estamos de acuerdo? Si tú quemas un papel, sigue siendo una combustión. Entonces, cada vez que hay una combustión, va a haber una liberación de calor. Y eso se le conoce como el poder calorífico. ¿De acuerdo? Que está representado como las calorías entre 1 gramo de masa. Vamos a ver cómo puedo hacer este problemita que está por acá. Me dicen, ¿cuántos kilogramos de gasolina se necesitan para producir 27.500 kilocalorías? Acuérdate que el poder calorífico siempre va a ser igual a las kilocalorías sobre kilogramo masa. Como aquí me dan a mí todo esto, me dan el poder calorífico, ¿sí? Me preguntan esto, me dan el poder calorífico. Esto debe ser igual al calor que yo necesito, ¿sí o no? Entre la masa. Eso debe ser el poder calorífico, ¿sí? La cantidad de calor que tú ejerces por la cantidad de masa que tienes. ¿Cómo sería? ¿Cuánta energía voy a liberar? Quiero liberar... A ver, por acá vamos a colocar. El poder calorífico de la gasolina, como está en la gasolina, me dicen que vale 10.000. ¿Cuánto es el calor que tú quieres liberar? Quiero liberar 27.500. Y con eso debo determinar cuánto tiene que ser esta masa. ¿Sí? Podemos simplificar dos ceritos por acá. Sí, se va. Y ahora puedo pasar esta masa por acá, ¿no? Y este pasa a dividir. Sería exactamente 2,75 kilogramos. Eso sería la respuesta. O sea, necesito 2,75 kilogramos de gasolina para producir 27.500 kilocalorías. O sea, producir ese tipo de energía. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa el poder calorífico. ¿Sí? Creo que esto no es nada complicado.
Es súper fácil, es solamente aplicar las formulitas, saber cómo identificar eso y todo lo demás es súper sencillo, operaciones fáciles. Gracias.